Un fisquito de matemáticas, temporada 15. Tengo 10 minutos, voy a intentar en estos 10 minutos hacer una introducción a la geometría esférica y comentar algunas de las consecuencias que tiene esto en cartografía. ¿Vale? Entonces, dejadme que empiezo por unos conceptos que todo el mundo conoce, sencillos, que son el concepto de triángulo en el triángulo euclidio en el plano, ¿no? Básicamente un triángulo son 3 puntos sobre el plano que se llaman vértices. Cada 2 de esos puntos están unidos por un segmento de recta. Todos los que estáis aquí sabéis que un segmento de recta es la forma más corta de unir 2 puntos sobre el plano. Ya he escrito estos resultados que están ahí recuadrados, resultado que se enseña en el colegio, así que todos lo conocéis muy bien. Es que la suma de los ángulos internos de un triángulo euclidio suman 180 grados o lo que es lo mismo pi radianes. ¿Vale? Pero bueno, a mí en esta charla no me interesan tanto los triángulos euclidios como los triángulos esféricos. ¿Vale? Para eso lo primero que necesito es definir lo que sería el análogo de una recta sobre la esfera. Vale, esto es lo que se llama en geometría diferencial, es lo que se llama geodésica, ¿vale? Es el camino más corto para unir dos puntos sobre la esfera. Entonces, tenemos la suerte de que en una superficie, tenemos la suerte de que en la esfera estas geodésicas tienen una descripción muy sencilla. Básicamente coges la esfera, coges un plano como he pintado ahí que corte la esfera y que pase por su centro. La intersección de ese plano con la esfera es lo que se conoce como círculo máximo, y eso precisamente son las geodésicas sobre la esfera que he pintado ahí abajo. Esas son las curvas más cortas para unir 2 puntos, eso es fácil de comprobar. ¿Vale? Si quiero construir un triángulo necesito cortar más planos. Si corto por un segundo plano, que aquí en este caso lo he tomado ortogonal al primero, ¿vale? Veis que aparece una segunda geodésica aquí. Aquí podéis ver la primera diferencia importante entre la geometría esférica y la geometría euclídea, y es que en geometría esférica no hay paralelas, ¿no? Cogéis una geodésica sobre la esfera, cogéis cualquier otra y siempre va a cortar a la primera, a diferencia de las rectas en el plano. ¿Vale? Para construir un triángulo necesito hacer un tercer corte, también lo cojo en este ejemplo como un plano ortogonal a los otros 2 y por lo tanto corto esa esfera en 8 trozos y tengo 8 triángulos. Si miramos uno de esos triángulos un poco más en detalle, como por construcción he cogido los planos que sean ortogonales, es fácil ver que cada uno de esos ángulos internos de ese triángulo que veis ahí es un ángulo de 90 grados, es decir, de pi medios radianes, ¿no? Si ahora sumáis los 3 ángulos, pues claramente tenéis que la suma de los ángulos internos de ese triángulo esférico son 3 pi medios. Eso es claramente superior a pi. ¿Vale? Esta es la segunda diferencia entre la geometría esférica y la geometría euclídea, y es que en geometría esférica los ángulos internos de un triángulo esférico siempre suman más de pi radianes. Muy bien. Dejadme que hago unos cálculos sencillos aquí para explicar un poquito más esto. ¿Vale? Tenéis esa fórmula ahí arriba, que es una fórmula importante, es válida en cualquier superficie. Esta fórmula involucra una cantidad importante en geometría, que es esa k que aparece ahí, que es lo que se llama curvatura gaussiana. La curvatura gaussiana de una superficie es una función que básicamente te dice en cada punto de la superficie cómo de curva es esa superficie localmente, ¿no? Entonces, básicamente lo que te está diciendo esa fórmula ahí, está diciendo que la integral de área de la curvatura gaussiana en cualquier triángulo esférico contenido en la superficie es igual a la suma de los 3 ángulos internos menos pi. ¿Vale? Dejadme, para ver eso más claro, si no tenéis todo claro, dejadme que haga un par de casos particulares, es decir, calculo esto en el plano, por ejemplo. ¿Vale? En el plano, como su propio nombre indica, es plano, por lo tanto su curvatura gaussiana es igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, hacer la integral de 0 es muy sencillo, el resultado es 0, por lo tanto aquí concluimos, tenemos esta fórmula de ahí, ¿no? Que está muy bien, porque te dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo sobre el plano es exactamente igual a pi, que eso está de acuerdo con lo que he dicho antes y con lo que uno le enseña en el colegio. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo que más me interesa a mí, que es el ejemplo de la esfera. ¿Vale? Cogemos una esfera de radio r, su curvatura gaussiana en este caso también es constante, ¿vale? Y vale 1 partido por r al cuadrado. Eso es fácil convencerse de que eso es más o menos cierto, dándose cuenta de que una esfera en cada punto está igual de curvada que en cualquier otro punto, y además cuanto más grande la esfera, más plana es localmente, ¿no? Vale. Entonces, como esta función es constante, es muy fácil también calcular su integral de área, ¿vale? Hacemos eso y obtenemos esta expresión de aquí. En particular, esa expresión de ahí es bastante interesante, por lo que te está diciendo es que la suma de los ángulos internos de un triángulo
esférico es pi por ese factor que hay ahí entre paréntesis, ¿no? Que es 1 más 4 veces el área del triángulo esférico partido por el área de la esfera. ¿Vale? En particular, está claro, como las áreas son siempre positivas, pues esa cantidad que está ahí dentro siempre va a ser mayor que pi. ¿Vale? Y tenemos también que, bueno, otra diferencia entre la geometría esférica y la geometría euclídea es que en geometría esférica los ángulos de un triángulo geodésico están directamente relacionados con el área del triángulo, cosa que no es cierta en geometría euclídea. ¿Vale? En teoría de curvas de superficies tenemos un teorema importante que involucra a la curvatura gaussiana, es el teorema Egregium de Gauss, y un corolario de este teorema básicamente nos dice que es imposible encontrar un mapa que sea perfecto de la superficie de la Tierra, que es básicamente una esfera, sobre un plano. Entonces voy a ilustrar un poco este corolario del teorema de Gauss mostrando, ¿vale?, diferentes mapas. ¿Vale? Entonces, supongamos que esto que tenéis aquí es la Tierra, ¿vale? Supongamos que estáis aquí en Tenerife, estáis tal, de repente os apetece ver a lo mejor osos polares, por lo tanto, pues bueno, cogéis un avión, os vais ahí a Svalbard, ¿no? Estáis ahí osos polares, veis a los osos polares, os aburrís un poco de ellos, entonces cogéis otro avión, os apetece ir a ver elefantes y os vais a Sri Lanka, ¿no?, que allí hay elefantes. Bueno, veis un poco a los elefantes, tal, os aburrís y tal, y cogéis otro avión para volver aquí a Tenerife, ¿no?, que tenéis un examen que hacer, posiblemente, ¿vale? Entonces, bueno, si hacéis esas rutas en avión de la forma más corta posible, ¿vale?, seguiréis lo que he pintado ahí en rojo, que son las geodésicas, ¿vale? También he pintado en azul lo que se llaman las líneas de rumbo. Las líneas de rumbo básicamente es coger una brújula, fijar un rumbo, por ejemplo, hacia el norte, ¿no?, y seguir esa dirección siempre, ¿vale? Entonces he pintado esas dos para ver cómo se proyectan esos triángulos sobre el plano, ¿vale? Entonces, voy a comentar varias proyecciones por el corolario que he presentado antes. Cada una de estas proyecciones tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Vale. La de Mercator es posiblemente la proyección más famosa. Este es el mapa del mundo que uno normalmente tiene en la cabeza. Como ventaja tiene que las líneas de rumbo son líneas rectas, es decir, veis que las líneas azules aquí son líneas rectas, por lo tanto sobre el mapa las líneas de rumbo forman triángulos, ¿no? Los inconvenientes de esta proyección tiene varios. Uno de ellos es que las áreas están muy distorsionadas cuando uno se acerca a los polos, ¿no?, porque el polo ha pasado de ser un punto a ser un segmento de recta, por ejemplo. Eso implica, por ejemplo, que la Antártida es enorme, ¿vale? Otra proyección que de alguna forma es inversa a la anterior es lo que se llama proyección nomónica. Esta es posiblemente la proyección más antigua de todas. Matemáticamente es una proyección desde el centro de la Tierra a uno de sus planos tangentes. Tiene la ventaja opuesta a la anterior, que en este caso las geodésicas sobre la Tierra se proyectan sobre rectas. Veis que ahora las que son rectas son rojas aquí, ¿vale?, forman triángulos. Inconveniente, pues se ve muy bien en estos dibujos, es que hay una gran distorsión de las formas cuando uno se aleja del centro de la proyección, ¿no? Como veis aquí por la parte de Asia, por ejemplo, no se parecen nada a cómo es Asia en realidad. Una última proyección que es un poco diferente a las anteriores es la proyección de Mollweide. Esta proyección tiene la ventaja de que preserva áreas, ¿vale? Es decir, preserva las áreas relativas entre las zonas de la Tierra, digamos. Al preservar áreas tiene que estropear otras cosas. ¿Qué estropea esta proyección? Pues estropea los ángulos, ¿vale? En particular eso implica que estropea las formas, es decir, las formas aquí no son las formas reales del mapa. Esta proyección, por ejemplo, pues podría ser útil si uno está interesado por ejemplo, en mapas en los que la información relevante sea el área, más que otra cosa. Por ejemplo, si uno quiere estudiar la distribución de superficie que ocupan los bosques, ¿no?, está más interesado en el área que en la forma de eso, ¿vale? Entonces, aquí, para casi finalizar, ¿vale?, por si no ha quedado todo esto claro, quiero mostrar que todas estas proyecciones que he visto realmente son proyecciones de la misma realidad, que es que la Tierra es una esfera, ¿vale?, estamos proyectando, y aunque los dibujos que podáis ver ahí son diferentes, claramente todos esos dibujos son diferentes, realmente están ilustrando la misma realidad. Eso lo que quiere decir que eso se ve muy bien, por ejemplo, si miráis a la isla de Irlanda, ¿no?, que está ahí y está ahí, ¿vale? Veis que siempre queda entre la línea geodésica roja que une Tenerife con Svalbard y la línea de rumbo azul que une Tenerife con Svalbard, ¿no? Entonces, esto lo que te está diciendo es cierto para cada punto de la superficie, ¿vale? Y bueno, y con esto casi he terminado. Entonces, bueno, pues para terminar bien, os quiero dejar de tarea, ¿vale?, este problemilla de aquí, para que lo resolváis, ¿vale? Hemos visto que en geometría esférica los triángulos, la suma de los ángulos internos de los triángulos suman más de pi, ¿vale? Está claro que la suma de los ángulos
internos de un triángulo siempre está acotada, ¿vale? Por lo tanto, os pregunto cuál es el valor máximo de esa suma. Esto para mañana a las 12 se lo entregáis a Diz para que lo corrija por engañar.